Ejemplo 4. Use la propiedad de comparación de la integral para estimar la integral de 0 a 2 de 3e a la menos x diferencial de x. Bien, continuemos ahora con el ejemplo 4. En este caso vamos a trabajar nuevamente con la propiedad de comparación para estimar la integral de 0 a 2 de la función 3e a la menos x diferencial de x. Bien, igual que en el ejemplo anterior, en esta parte es bastante útil hacer un bosquejo del gráfico de la función que tenemos por acá. Muy bien, entonces vamos a ver. En este caso la función es f de x igual a 3e a la menos x. 3e a la menos x. Y el dominio de integración va de 0 a 2. Entonces, para hacer el gráfico nos ayudamos con este dominio para poder tabular por lo menos 3 valores. Entonces, por acá voy a colocar una pequeña tabla, XY, y tabulo primero con el 0, porque eso me lo indica este intervalo de integración, después con el 1 y finalmente con el 2, que es el extremo del intervalo de integración. Muy bien, entonces acá sí nos ayudamos un poco con la calculadora. Reemplazamos acá 0, sería e a la menos 0, bueno, ese resultado es simple, acá sería menos 0 es 0, e a la 0 vale 1, y 1 por 3 quedaría 3. Después, cuando reemplazo acá x por 1, sería 3e a la menos 1, entonces, haciendo uso de la calculadora, en ese caso el resultado a un decimal quedaría 1,1. Y después, cuando tabulamos con x2, sería 3e a la menos 2. También usamos la calculadora. Al hacer ese cálculo, vamos a obtener a un decimal 0,4. Vean que en este caso estoy tomando la aproximación de un decimal porque en el plano cartesiano difícilmente uno puede ubicar puntos con 2 o 3 decimales. Por eso que por lo menos en el caso de este gráfico, bastaría con tomar un decimal. Muy bien, entonces con estos puntos voy a ubicar estos puntos en el plano cartesiano y hacer un bosquejo de la gráfica de esta función. Solamente recordando, vean, recordando un poco para predecir el tipo de forma de la curva que vamos a obtener, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? La función básica de esa función exponencial es e a la x, ¿no? Recuerden por matemática básica que la forma de la curva o de la exponencial e a la x es algo así, ¿no? Una función creciente. Una función creciente y por este lado, por el lado izquierdo, la curva se va pegando al eje x, pero nunca lo toca, ¿no? Por eso que el eje x actúa como una asíntota. Un poco la idea es, digamos que intuir qué forma tendría esta función. El efecto del signo menos, recordando también por matemática básica, el menos significa que mi gráfica se refleja respecto al eje Y, ¿no? Entonces, la reflexión respecto al eje Y de esta gráfica sería aproximadamente de esta manera, ¿no? Vean, esto sería e a la menos x, ¿no? Y bueno, acá aparece una constante 3 que multiplica la función. Si bien es cierto, este tipo de transformación no la vemos en matemática básica, pero les comento que el efecto del 3 va a ser básicamente que de repente, no de repente, sino que la curva se pegue al eje Y, ¿no? Entonces, el resultado va a ser, digamos que, la gráfica va a tener esta forma, ¿no? Más pegada al eje Y y con un punto de corte en el eje Y, bueno, superior a este punto que aparece por acá, ¿no? Entonces, esta sería aproximadamente la gráfica de la función que corresponde a y igual a 3 por e a la menos x. Esta parte de acá solamente lo coloco como referencia, no es que ustedes tengan que hacerlo si es que este tipo de ejemplo aparece como un ejercicio de alguna prueba, ¿no? Para que ustedes, lo coloco para que ustedes recuerden y vean ciertas cosas vistas anteriormente, ¿no? Entonces, finalmente la gráfica de esta función tendrá esta forma, pero en el dominio que va de 0 a 2, vean, en un dominio que va de 0 a 2, tendríamos solamente un pedazo de la función, ¿no? De 0 hasta 2 sería algo así, ¿no? Un tramo curvo que está decreciendo, que seguramente va a ser concordante con estos puntos que yo he tabulado por acá. Muy bien, entonces, trazo mi plano cartesiano.
por acá tengo el eje Y, por acá tengo el eje X. Voy a colocar una escala. En el eje X vamos del 0 hasta el 2. 0, por acá 1, por acá 2, por acá 3. Bueno, 1, 2 y por acá 3. En el eje Y, bueno, por lo menos para esa función estamos llegando como máximo al 3. Voy a colocar la misma escala, 1, 2 y por acá 3. Muy bien, ubicamos rápidamente los puntos que corresponden a la gráfica de esta función. Entonces, por acá tengo el primer punto 0, 3, punto de corte con el eje Y. Por acá, el punto 1, 1,1. Bien, 1, 1,1, voy a colocarlo por acá aproximadamente. Voy a considerar, bueno, con una flechita que este valor que aparece por acá es 1,1. Y después este punto que es 2, 0,4. Bien, más o menos en forma proporcional el 0,4 estaría por acá. Muy bien, entonces vean los puntos, son no alineados, corresponde a una curva, como por acá se había previsto. Listo. Entonces, queremos estimar el valor de esta integral y ese valor corresponde al área bajo la curva, que es lo que yo estoy sombreando. ¿No es cierto? Y bueno, nos interesa aplicar esta propiedad más pensando en, digamos que la condición geométrica. Entonces, geométricamente hablando, para esta función acá tengo un punto mínimo, o sea que el valor mínimo es 0,4 y acá tengo un punto máximo, eso implica que el valor máximo viene a ser 3. Este punto mínimo define un rectángulo pequeño, voy a indicarlo por acá, vean ese rectángulo con bordes azules y este punto máximo, con este valor máximo que es 3, define un rectángulo más grande. Entonces, a ver, para ese caso voy a utilizar, bueno, a ver, color verde. Vamos a ajustar esto de acá. Muy bien, entonces, en otras palabras, el área de mi región está comprendida entre el área del rectángulo grande y el área del rectángulo pequeño. Muy bien, entonces, vamos a ver. Tenemos por acá, en conclusión, que la integral de 0 hasta 2 de 3e a la menos x diferencial de x va a ser mayor o igual que un valor y menor o igual que un valor. Entonces, acá que vamos a colocar el área de este rectángulo pequeño, vean, esto es 2 y esto es 0,4. 2 por 0,4, eso quedaría 0,8. Y en esta parte de acá vamos a colocar el área de este rectángulo mayor. Por acá tenemos 2 de dimensión y por acá tenemos 3. 2 por 3 sería 6. Y vean, de esa manera estamos estimando el valor de esta integral, ¿no? Y estamos aplicando lo que es la propiedad de comparación, pero repito, estamos viendo esa propiedad desde el punto de vista geométrico para no complicarnos con recordar fórmulas. Bien, entonces a continuación vamos a ver el ejemplo número 5.